Evangelio de hoy, cuerpo y sangre de Cristo. Primera lectura. Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas, en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos, como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. De la salvación, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte el Señor me has librado. A mí tu esclavo e hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Levantaré el cáliz de la salvación. Segunda lectura. La sangre de Cristo purificará nuestra conciencia. De la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal meramente exterior, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos?
Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomen, esto es mi cuerpo». Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: «Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios». Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los Olivos. Palabra del Señor. Un saludo a todos ustedes, hermanos que ven el canal Grazia TV. Si son visitantes nuevos y les gustaría apartar unos 10 minutos al día para aprender sobre la palabra de Dios y de su iglesia, les invito a suscribirse a este canal. Hoy celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor, lo que antes se llamaba Corpus Christi, pero que hoy incluye la celebración también de la sangre de Cristo. Es como una extensión del día Jueves Santo, en el que se instituye la Eucaristía, el llamado Sacramento de la Comunión, pero también se instituye el sacerdocio y se hace el lavatorio de pies, con lo que la Eucaristía se diluye un poco en medio de esos temas. El fin de esta fiesta aparte es tributar un culto público y solemne de adoración, amor y gratitud a Jesús Eucaristía. Se instituyó en el siglo XIII, cuando un sacerdote dudaba de que el pan y el vino verdaderamente se convirtieran en el cuerpo y la sangre de Cristo. Sin embargo, tuvo una actitud positiva, puesto que peregrinó a Roma y pidió a San Pedro sobre su tumba que le robusteciera su fe. Es una oración muy adecuada, porque Jesús encomendó a San Pedro, y por medio de él a todos los papas, que fortalecieran la fe de sus hermanos. En respuesta a su oración, celebrando la misa en su iglesia, la hostia comenzó a derramar sangre hasta dejar el corporal, que es la tela que va debajo de la misma, completamente mojado. El Papa Urbano IV, enterado del prodigio, comprobó la veracidad del milagro e instituyó esta fiesta del cuerpo de Cristo. El fundamento de la fe cristiana católica es que Jesús es el Hijo de Dios. Pero también una de las verdades clave es la fe en que ese pan y ese vino se transforman verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Que en la misa estamos presenciando ese único sacrificio de Jesús. Desde el inicio se creyó así, y siempre se hicieron misas en las iglesias más antiguas. Es lo que en algunas partes de la Biblia se menciona como la fracción del pan. En la Iglesia Católica, la atención no debe estar en pantallas o bailarines. Los chistes no son el centro, ni la música estruendosa, ni tampoco un espectáculo del coro o los músicos. El centro de atención debe estar puesto sobre una mesa, la de la última cena, que está enfrente del sacerdote. Esa mesa, que es un altar en el que se lleva a cabo el resumen de la historia de la salvación, en particular la obra redentora de Cristo, el cual luego se nos da como alimento, porque Él quiere beneficiarnos, quiere estar dentro de nosotros, quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Entre los no creyentes, algunos incluso se burlan del que llaman el Dios Pan. Pero la realidad es que ese Dios Pan es el Dios que nos ama y el que va a triunfar de manera total, porque Dios Todopoderoso no puede perder. Jesús, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, dejó que se alejaran los que no creían en la Eucaristía, pero al mismo tiempo, en este día del cuerpo y sangre del Señor, se hace una procesión, obviamente de manera pública, para que al ver la devoción del pueblo de Dios, muchos crean
y los malos sean derrotados. Para participar de este triunfo, es necesario, como se vio en la primera lectura, la actitud de obediencia del pueblo en cumplir los mandamientos. Moisés roció al pueblo con la sangre de las víctimas, pero hoy recibimos en nosotros, para nutrir nuestra alma, la sangre de Cristo mismo. Es la diferencia infinita entre la antigua alianza y la nueva. La antigua incluso condenaba, mientras que en la nueva se levanta el cáliz de salvación y se ofrece con gratitud un sacrificio, como dice el Salmo de hoy. Nos salva esta nueva alianza porque, como dice la segunda lectura, la sangre de Cristo al entrar al cielo fue ofrecida por Jesús en favor nuestro, para nuestra purificación, para que de esta manera pudiéramos obtener la herencia eterna. Y en el Evangelio podemos ver cómo los discípulos preguntaron a Jesús dónde prepararían la Pascua, que ahora vino a ser la Eucaristía. Jesús les indicó cómo, y ellos obedecieron, demostrándose la providencia de Dios que elige el lugar donde se llevará a cabo la Eucaristía, incluso los adornos que habrá en ese lugar. Tiene que ser un lugar especial. Cada templo católico es parte de esa providencia, de ese Dios que decidió que ahí ocurriera eso que es tan importante. Porque ahí Jesús cenará con nosotros. Al entrar y unirse a nosotros, disfrutará de lo bueno que tenemos, del amor que hay dentro de nosotros, mientras que nosotros también disfrutaremos de Él. Y al final de la cena, los discípulos y Jesús salieron hacia el Monte de los Olivos, donde Jesús pasaría su dolorosísima oración en el huerto, y donde sería aprehendido. Saliendo de la misa, estamos fortalecidos y preparados para vivir las dificultades de nuestra vida, acompañados de Jesús y de los otros miembros de la Iglesia. Pidamos a Jesús que fortalezca nuestra fe en la Eucaristía, que seamos del grupo que adora a Jesús sacramentado en público, en una sociedad en la que varios están alejados, que ya no saben sobre la Iglesia, que son indiferentes o incluso algunos desean que desaparezca. Oramos también por la Iglesia, para que su fe en la Eucaristía y la fuerza que proviene de ella la lleve al triunfo definitivo sobre las fuerzas del mal. Amén. Hermanos, si quieren estar al pendiente de nuestros videos, suscríbanse y toquen la campanita gris para que reciban el aviso cuando haya videos nuevos. Hasta mañana, Dios les bendiga.